Ok, Shalom Aleichem. Buenas tardes. Ahí queda mejor. Entonces, continuamos en el verso 6 del capítulo 4. ¿Ya está ahí? La clase anterior terminamos hablando de los espíritus elementales, que son los que influencian a las personas, los dominan de una u otra forma cuando no tienen la conciencia madura, cuando no son llamados hijos, es decir, cuando no han alcanzado la plenitud de su alma, Nefer, Ruach y Neshama, sino que andan en religión simplemente, sea cristiana, católica, tradiciones, judías, lo que sea. Cuando andamos metidos en religiones, somos dominados por los espíritus elementales o las fuerzas trascendentes que se le conocen. Una vez maduramos, somos hijos, somos los señores de la creación, como dice Hebreos acerca de Yeshua HaMashiach. Es decir, y el ejemplo está en el maestro de Nazaret que caminaba sobre las aguas, que le hablaba a los vientos y se calmaba. ¿Por qué? Tenemos una conciencia crística ya definida y podemos, por lo tanto, gobernar la creación y ya ningún espíritu nos va a influenciar. Hablamos de los supuestos nombres de Dios, fiestas judías, todo eso que lo que hacen es adorar ese cierto tipo de fuerzas trascendentes. Entonces el verso 6 dice: ahora, por ustedes ser hijos, Hashem ha puesto en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu que clama Abba, esto es, amado Padre. Entonces, en el maestro de Nazaret, dice Rab Shaul en el verso 5 de este capítulo, que vino para redimir a los que estaban en sujeción a los legalismos y permitirle ser hijos de Hashem, o de Dios. Es decir, una vez salimos de religiones y conectamos con nuestra auténtica espiritualidad, cuando crecemos interiormente, cuando maduramos, nuestro ser emocional y nuestro ser de luz crece, automáticamente, religiosamente se nos llama hijos de Dios. Es decir, tenemos una conciencia madura. El Ranjal dice, el libro que tocamos en la clase anterior también, el de Hashem, dice lo siguiente: debemos entender que la ausencia de la iluminación divina otorga mayor poder a las fuerzas del mal, y cuando el mal crece, el bien se debilita y se dañan sus raíces en las fuerzas superiores. Dice así, eso, repito, debemos entender que la ausencia de la iluminación divina otorga mayor poder a las fuerzas del mal, y cuando el mal crece, el bien se debilita y se dañan sus raíces en las fuerzas superiores. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que los legalismos en sí mismos no iluminan a una persona, lo que hemos venido hablando todo este tiempo. La religión no purifica el alma a nadie. Los rituales y legalismos no perfeccionan el alma a nadie. Dice el Ranjal que si no hay luz, luz es el maestro íntimo de la conciencia crística, Yeshua HaMashiach, Nefer, Ruach, Neshama. Esa es la luz. Y si no hay luz, por el contrario, crece la oscuridad en nosotros. Vivimos en tinieblas y las raíces que unen al mundo superior o mundo de las causas o Dios, lo que conocemos religiosamente como Dios, se daña y se rompe. Y solamente el crecimiento de Yeshua HaMashiach dentro de cada uno de nosotros va a mantener esas raíces o a volver que esas raíces se unan a la conciencia superior, a lo que le llamamos Dios o al mundo de las causas, y ahí se nos considera que somos, entre metáfora ahí, religiosamente hijos de Dios. Entonces la pregunta que hacía la gente, pero si entonces, si el ritual, si nada de esas cosas purifican, ¿qué es lo que purifica?
el conocimiento, nuestro perfeccionamiento comienza cuando comenzamos a percibir o a entender cómo funciona el mundo espiritual. La enseñanza de Maestro de Nazaret a sus discípulos le abrieron los ojos espirituales, pudieron comprender las raíces de todas las cosas que ocurrían en este mundo físico. Cuando comprendemos que todo lo que ocurre en este mundo físico tiene su contraposición en el mundo espiritual, de ahí ya nuestra conciencia comienza a despertar, porque nos hace salir del dualismo. Mientras andemos en dualismo, vamos a andar impuro, llamémoslo así. Quiere decir una conciencia muy baja, llamándole algo malo, a algo bueno, llamándole al Dios que la religión inventó, mi Dios, mi Padre, y entonces cuando algo malo me ocurre, entonces el diablo es el que tiene la culpa. Eso se llama dualismo, es una conciencia inferior, eso se llama estar impuro, eso se llama estar maldito, como dice Rab Shaul, solamente en la conciencia animal. Pero cuando despertamos, cuando crecemos nuestras conciencias, que ya podemos comprender que todo viene de una sola fuente, ahí nuestra conciencia comienza a madurar, nuestros niveles de alma inferiores comienzan a purificarse. También hemos hablado que el nefesh se purifica por medio de la alimentación, por medio del ejercicio, por medio de la meditación, etc. Pero todo comienza a partir de que tenemos una conciencia que hay un mundo espiritual y un mundo físico. De allí comienza el proceso de purificación. Ahora, Efesios 2:19 dice lo siguiente: ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Continúas diciendo, siendo Yeshua HaMashiach la piedra angular. Entonces, ¿cuándo soy miembro de la familia de Dios? Cuando la piedra angular que lo une es Yeshua HaMashiach. ¿Y qué es Yeshua HaMashiach? La conciencia crística, el nivel de conciencia superior que todos tenemos, o la estatura de An Kadmon que se conoce en Kabbalah. ¿Ok? Dice el 22 de Efesios: sí, en unión con él, ustedes están siendo edificados juntos en el hogar espiritual de Hashem. Entonces, solo la conciencia crística o Yeshua HaMashiach es que nos une al Padre y nos llama hijos. Entonces, Abba, en el arameo se escribe Aleph Bet Ain, que significa fuente. Ab, la Aleph y la Bet significa fuente. De hecho, entramos en el mes de Ab. Y la fuente se refiere al mundo de las causas, de donde fluyen todas las cosas. La letra Ain ya hemos hablado mucho, gematría de 70, igual que la palabra Sob, que significa secreto. Esta palabra Abba nos enseña que a la fuente, a la causa de todas las causas, se llega por vía espiritual. Y cuando hablamos de espiritual, hacemos referencia a lo que está oculto, a lo que está interiormente. En otras palabras, cuando entramos allá a nosotros mismos, a nuestra alma, es que vamos a encontrar al Padre. Entonces, cuando vamos al interior de nosotros mismos, es que nos vamos a conectar o vamos a llegar a la fuente. Vamos a encontrar la solución y la causa de todas las cosas que ocurren. Por eso Yeshua le decía a sus discípulos que cuando ores, entren a su habitación, allá ustedes mismos, entren sobre ustedes, cierren la puerta, cierren los sentidos, cierren el cuerpo y vayan a su interior, mediten, respiren, visualicen su interior y oren a su Padre. Orar es meditar, hacer una introspección, implotar, que se conoce en la geometría sagrada. En secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De hecho, el orar como se nos ha enseñado, eso no existe tampoco. Orar, dice Yeshua, no hagan como los gentiles que
repiten mis palabras y repiten palabras. Y tampoco hagan como aquellos que se sientan en las sinagogas. O sea, no es balbucear palabras y Padre, ayúdame, bendíceme, guíame. Y el otro por allá al lado con el Señor. Eso no es orar. Orar es ir adentro, conectarnos con nosotros mismos, balancear nuestras energías y que a partir de nosotros fluya armonía y fluya paz. Eso se llama orar. Nosotros no necesitamos hablar para pensar que estamos orando, porque orar es ir allá adentro, tefilá, meditar, introspección. Y mucho menos que ore por otra persona. Eso no existe. El verso 7, vamos bien, ¿cierto? Verso 7 dice, así, por medio de Hashem, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero. Recordemos que esclavo, lo vimos en la clase anterior, hace referencia o hace alusión a una persona espiritualmente inmadura, así lo llama el Ari. Cuando el Ruach es inmaduro. Es un estado emocional, en una etapa de amamantamiento. El 8. En el pasado, cuando no conocían a Hashem, servían como esclavos a seres que en realidad eran antidioses. ¿Qué dice en esa versión? El 8. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ok, no me dice. Entonces, ¿qué significa conocer a Hashem? ¿Qué significa conocer a Dios? Antes no lo conocían, pero ahorita ya lo conocen, porque ya son hijos de Dios, porque el espíritu de su hijo está en ustedes. ¿Qué significa conocer a Hashem? El maestro Nazaret, ya con la conciencia crística, dijo lo siguiente. Juan 14, del 6 al 10, dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y dice, y desde ahora lo conoceréis, o desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Estos son los versos que cogen al cristianismo y lo confunden todo. Mire que aquí está diciendo que Él es Dios también. Entonces el maestro Nazaret con la conciencia crística, que está hablando allí era la conciencia crística, ya el hijo maduro, el hombre completamente desarrollado en su interior. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Metáforas. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, aquí está siendo más claro aún, ¿dónde mora el Padre? En mí. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dijo Yeshua a Mashiach, quien me conoce a mí también conoce al Padre. Para conocer al Padre, primero debemos conocer al Hijo, porque es como el más cercano, llamémoslo así religiosamente, para que lo podamos conocer. Simplemente como estos son conceptos tan de difícil explicación, entonces lo más fácil es explicarlo en términos de Padre e Hijo, para que la gente pudiera entender lo que realmente quería expresar, pero eso va mucho más allá. Entonces, Yeshua Mashiach, en geometría sagrada se le conoce como, así lo podemos entender un poco más fácil, en geometría sagrada se le conoce como el cuerpo fractal, ya lo vimos. Y esta misma geometría sagrada nos enseña que este cuerpo posee las mismas propiedades y cualidades de la conciencia cósmica a la cual le llamamos Dios. Entonces, el cuerpo fractal que todos los tenemos, que es Yeshua HaMashiach, la conciencia superior. Ya hablamos que un fractal es algo que conserva las mismas propiedades en diferentes dimensiones. Entonces, nuestro Nefesh, Ruach, Neshama, nuestro cuerpo fractal, tiene las mismas cualidades y propiedades que el universo. ¿Dónde está? Adentro. Por eso dijo, mi Padre que mora en mí,
Me enseña todas las cosas. Pero para que mi padre me enseñe, primero debo ser hijo maduro. Y hijo maduro es tener la conciencia crística ya despierta. Que todas las cosas comienzan a fluir. Yo creo que eso lo trato de explicarlo más sencillo posible. A esta conciencia cósmica o Dios le llamamos que es amor, que es luz, etc. Dios de amor. Pero miramos la Biblia, no es tan de amor porque mandaba matar, etc. Despreciaba al manco, al que le faltaba una pierna. Cuando el maestro de Nazaret dice que es uno con el Padre, lo que quiere enseñar es que ya desarrolló su conciencia crística o cuerpo fractal y refleja la luz y el amor de su Padre. Ahora, ¿qué significa luz y qué significa amor? Una conciencia, una persona con la conciencia crística en pleno, tiene la capacidad de implotar, que lo aprendimos en Kabbalah, en geometría sagrada, que es atraer el exterior, interiorizarlo, traerlo por nuestro punto cero, que es nuestra médula espinal, y para último hacer explotar, que significa mandar hacia afuera. Y todo lo que traemos lo vamos a mandar de una manera armoniosa. Si hay caos a mi alrededor, entonces imploto. Esa es la palabra. Nosotros somos un purificador. Lo que está en caos lo convertimos en armonía. Dice la Biblia que cuando fueron creadas las cosas estaban en desorden. Y que viene el Espíritu de Dios, la parte femenina, y trajo orden en donde había desorden. El implotar es la parte femenina nuestra. Cuando atraemos hacia nosotros mismos, nuestra parte femenina. Y cuando explotamos o cuando nos extendemos, cuando derramamos, es nuestra parte masculina. Esos días, hablando con una psicóloga, le decía que yo era muy femenino y después yo pensé, ¿será que esta me entenderá que yo soy gay o algo? Porque pues, como yo tengo mis conceptos claros y de pronto las personas no, yo me quedé con esa cosa. ¿Será que ella pensó que yo le dije que yo era gay o algo por el estilo? Sí. Esa es la palabra correcta. Somos un purificador, un filtro. Verso 9. Vamos bien hasta allí, ¿cierto? Pero ahora, si conocen a Hashem, y más que eso, son conocidos por Hashem. Ahora, si ustedes son maduros espiritualmente, si ustedes tienen la capacidad de armonizar el universo mismo, ¿cómo es que se devuelven otra vez a esos débiles y miserables espíritus elementales? La única respuesta que uno puede dar a eso es que nunca fue hijo maduro, nunca despertó su conciencia crística. ¿Quieren esclavizarse a ellos de nuevo? Uno de los significados de conocer es acoplamiento, ¿no? Estar en conexión. Es decir, que cuando desarrollamos la conciencia crística, se es uno con el universo, como hablamos anteriormente, que Yeshua HaMashiach es el Señor de la creación. Religiosamente se le llama Hijo de Dios. Entonces, si yo soy Hijo de Dios y mi conciencia crística está en pleno desarrollo, cuando yo comprendo por qué estoy en este mundo, cuando yo entiendo que mi deber es otorgar, cuando yo entiendo que debo reflejar los atributos de mi Padre en esta tierra, y que no se trata de religión. ¿Para qué carajo, perdón la expresión, tengo que hacer rituales y más judíos para supuestamente acercarme a la divinidad cuando la divinidad mora en mí? No puedo hacer nada afuera, lo que tengo que hacer todo, ir adentro. En esta carta entendemos que Yeshua dijo, mi Padre que mora en mí, me enseña todas las cosas. Le hablamos del vacío absoluto que lo tenemos por aquí por el plexo solar. Eso es metafóricamente el Padre. Tenemos que ir allá al Padre. Nuestro vacío absoluto queda aquí como en el chakra del plexo solar. Y ese es el Padre. De ahí irradia todo. Dice Rab Shaul que el Hijo es heredero de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dominio y potestad
sobre toda la creación. Suena como algo ¿será cierto que yo tengo control sobre la creación? Perder ese nivel de tener dominio sobre la creación para seguir religión es algo totalmente ridículo. Ahora, alcanzar el nivel de hijo tampoco es como lo hace el cristianismo, ¿no? Que porque acepto en mi corazón que Jesús es el Señor y entonces lo adoro eso tampoco. Eso también se llama legalismo y también produce muerte. Ya hemos hablado cómo alcanzamos la conciencia de hijo. Mira que este verso es fundamental. Dice: ustedes observan días especiales, meses, temporadas y años. Lo que hablamos en la clase anterior, en las famosas fiestas judías, en realidad son un culto y adoración a estos espíritus elementales. Y para Pablo eso es esclavitud. Para Pablo eso es salir de ser hijo y caer nuevamente en esclavitud. Con esas cosas lo que se está rindiendo es un culto, en particular al dios Cronos. Eso es lo que se hace con una celebración de esas fiestas, mal llamadas fiestas judías. Es un culto o adoración al dios Cronos. No es nada más. Dice el 11: temo por ustedes que mi trabajo entre ustedes haya sido en vano. O sea, tanto tiempo enseñando a ustedes la espiritualidad auténtica, tanto tiempo he desgastado en mi vida tratando de que ustedes comprendan que todo mora en ustedes, que la divinidad mora en ustedes, como para que ahorita me vengan a decir que tienen que prenderle una vela al alma de Moshe, al alma de Larí, al alma de quien sea, para que lo asista. Por Dios, no sean tan tontos, dice Rab Shaul a sus discípulos. Dice el 12: les ruego, hermanos, pónganse en mi lugar. Después de todo, yo me pongo en el lugar de ustedes. No es que me hayan hecho algún mal. Saben que es porque yo estaba enfermo que proclamé las buenas noticias a ustedes al principio. Y aunque mi condición física debió haberlos tentado a tratarme con desprecio, no expusieron ningún signo de desdén o disgusto. No, ustedes me recibieron como si fuera un ángel de Hashem. En otra palabra, un Dios. Como el Mashiach mismo, dice aquí. ¿Cómo me recibieron ustedes? Como el Mashiach mismo. Entendieron que él era el Mashiach. Entendieron que en él moraba la conciencia crística. El verso 15 dice: por tanto, ¿qué ha sido de alegría que sintieron? Pues yo soy testigo que, si hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos. O sea, tenía un nivel espiritual muy elevado. Me he convertido en su enemigo porque les digo la verdad. En verdad, esos maestros están celosos por ustedes, los judaizantes, pero sus motivos no son buenos. Ellos los quieren separar a ustedes de nosotros, para que tengan celos por ellos. El tener celos es bueno, con tal que la causa sea buena. Ciertamente, si estoy presente con ustedes o no, mis amados hijitos, estoy sufriendo dolores de parto de nuevo por ustedes. Y esto seguirá así hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. Aquí está siendo claro. Esto seguirá así hasta que el Mashiach tome forma en ustedes. ¿Qué dice ese verso 19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Amén. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ok. El 20. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono de voz. No sé qué hacer con ustedes. Díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismos?
¿O no oyen lo que la misma Torá dice, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació bajo las capacidades limitadas de los seres humanos, mas el de la libre nació bajo el poder de Hashem de hacer milagros cumpliendo su promesa. Dice, ahora bien, para hacer un midrash, una comparación, o un estudio más profundo sobre estas cosas, dice lo siguiente, las 2 mujeres, también es una metáfora, dice, las 2 mujeres son 2 pactos. Uno es el del monte Sinaí y engendra hijos para esclavitud. Esta es Agar. Ella corresponde a la Jerusalén actual, pues ella, junto con sus hijos, sirve como esclava. Mas la Jerusalén de lo alto es libre, y ella es nuestra madre. Porque el Tanaj dice, regocíjate tú, mujer estéril, que no puedes tener hijos. Quebrántate y grita, tú que no tienes dolores de parto. Porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la que tiene a su esposo con ella. Ustedes, hermanos, como Isaac, son los hijos a los que se refiere la promesa de Hashem. Pero ahora, como antes, el nacido, de acuerdo a las capacidades humanas, limitadas, persiguió al nacido por el poder sobrenatural del Espíritu. Así también es ahora. Los que andan bajo los legalismos, bajo religiones, persiguen al hombre que anda encaminado a la espiritualidad. La religión y el legalismo se producen a partir de mis capacidades humanas. Lo que yo puedo hacer físicamente para acercarme a la divinidad en cuanto a rituales y legalismo se refiere. Y esos judaizantes, esos que están, los hijos de la esclava, quieren matar a aquellos hombres, a los hijos de la promesa, o sea, a los que son del espíritu, a los que entienden que esto se trata de conciencia y no de rituales y mecanismos para acercarme supuestamente a Dios. Dice, no obstante, ¿qué es lo que dice el Tanaj? Echa fuera la esclava y su hijo. En otras palabras, tire la religión para el carajo que no se sirve para nada. Tire afuera el cristianismo, tire afuera el judaísmo, tire afuera el islamismo, cualquier tipo de religión. Pues de ninguna manera el hijo de la esclava heredará junto con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, nosotros somos hijos, no de la esclava, sino de la libre. Entonces, ¿para qué ritualismo? ¿Para qué legalismo? ¿Para qué tradiciones? Y mucho menos judías, que no competen con nosotros. Somos hijos de la libre. Dejamos allí este capítulo 4. Ok, shalom. ¿Alguna pregunta?